comenzar leyendo la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Mientras leía, vamos a estar meditando en la carta, en la primera carta a Timoteo, ¿sí? El capítulo 4, su capítulo 4. Vamos a comenzar hablando. Quiero comenzar explicando un poco, mientras leía su palabra, qué fue lo que el Señor me inquietaba a hablar, qué fue lo que el Señor me llevaba más profundo a Él para yo impartir el día de hoy. Yo reconozco que soy dependiente de Dios. No estoy aquí ni por mi sabiduría, ni porque tengo un talento, ni porque yo soy autosuficiente. Estoy aquí porque dependo del Señor. Soy limitado y dependiente de un Dios vivo y un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero leer la palabra. Quiero comenzar leyendo desde el 7. Amén. Dice: desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Dice el 12, que es a donde quería llegar. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mientras leía esto, me detuve a meditar en este versículo. Yo decía, wow, Señor, tú aquí hablas le estás hablando por parte a Pablo, a Timoteo, por parte de tu espíritu, y le dices que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo para los creyentes. Y no solamente dice esto, sino que dice en qué tiene que ser de ejemplo. Y yo decía, claramente el Espíritu Santo nos muestra cuáles son los pilares fundamentales para crecer o para obtener un desarrollo en nuestra juventud. Como tema le puse a la prédica de hoy, tu valiosa juventud. Repita conmigo, escriba ahí, tu valiosa juventud. Diga, mi valiosa juventud. Escriba. Quiero verlos activos hoy. O si no, me siento solo aquí. Quiero verlos activos. Escriban ahí. Mi valiosa juventud. Diga conmigo. Amén. Mi valiosa juventud. Esto no es solamente para los que tienen 20 a 30. Si usted tiene 35, 45, 85, hermano, mi valiosa juventud. Diga ahí, ponga ahí. Por ahí escucha a mi mamá diciendo mi valiosa juventud. Amén. Eso es fe. Amén, 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 amén. Comenzamos, hermano. Vamos a hablar sobre la juventud en el Señor. Vamos a hablar sobre cuán valiosa es nuestra juventud para el Señor en su obra, en el diario vivir, en el diario caminar. Cuán valiosa es la juventud. Vemos que el versículo habla Pablo directamente a Timoteo y parte del contexto. ¿Por qué Pablo? Si usted se preguntará, pero ¿por qué Pablo le dirá a Timoteo de que no deje que nadie tenga en poco su juventud? Es interesante porque el contexto de aquella época, vemos que primeramente Timoteo era de madre judía y de padre griego. Timoteo fue discipulado por el mismo Pablo. Vemos todos los recorridos que ellos tuvieron juntos en el libro de los Hechos. Vemos cómo Pablo se dedicó a discipular minuciosamente a Timoteo. Vemos que antes de que esto sucediera, en la época, judíos, señores, judíos ortodoxos, judíos celosos en cuanto al rito de la circuncisión, estaban atentos siempre a
a que todo el mundo, si estuviera haciendo algo, ellos tenían el ojo montado en cada una de las personas. Pablo, viendo esto, Pablo circuncida a Timoteo a fin de que él pudiera estar libremente o pudiera ser recibido por este grupo, por este círculo de judíos en medio de la comunidad. Timoteo humildemente acepta cada una de estas cosas. Pablo, el mayor interés que tenía Pablo en educar a Timoteo es interesante porque vemos que Timoteo era la primera generación que no había tenido un encuentro directo con los hechos de Jesucristo. Vemos que aún así Marcos, que estuvo indirectamente, es parte del Evangelio. Tiene el Evangelio según Marcos. Marcos no caminó, pero de una u otra manera tuvo contacto con Jesús. Lucas también fue de esta manera. Lucas quizá no fue un apóstol que caminó, un discípulo de Jesús, pero también vemos que hace participación dentro de uno de los evangelios. Timoteo no. Timoteo era la primera generación que estaba creciendo en la iglesia. Amén. De aquella generación que no había tenido un acceso o un encuentro directo o participación directa con los hechos de Jesús. Para esta época, Pablo decía, no dejes que nadie tenga por menos tu juventud, porque para la época dicen los estudiosos que Timoteo tenía entre 30 y 35 años. Pero ser menor de 40 años para la época era falta de experiencia, era un muchacho joven, era algo que para la comunidad religiosa no era muy bien visto. O sea, tenías que transitar, tenías que pasar un gran camino de experiencia para poder decir de que bueno, ya ahora te mereces el estar aquí en la obra, el participar, el hacer. Pero Pablo conocía a su discípulo y Pablo sabía que Timoteo tenía la madurez suficiente para hacer cargo de todo esto. Esto es una carta pastoral. Timoteo estaba asumiendo un rol pastoral. Timoteo estaba preparándose al pastorado en este momento y es por eso que Pablo lo exhorta y le dice, mire, no dejes que nadie tenga en cuenta, no dejes que nadie tenga por menos tu juventud, porque tú sabes cuál es el crecimiento que has tenido en el Señor, porque yo sé cuánto el Señor te ha llevado a crecimiento. Amén. Y vemos que Pablo le dice esto, pero también le da el ejemplo, le dice, sé de ejemplo para los creyentes, porque él se iba a hacer cargo de un grupo de personas que habían conocido de la palabra del Señor. Sé de ejemplo para los creyentes. Y aquí vamos entrando. Esto es parte del preámbulo, del contexto. Esto no solamente sucedía en la época de Timoteo y Pablo. ¿Por qué? Porque vemos que hoy en día hay muchos jóvenes que están siendo subestimados dentro de su propia congregación. Vemos que la generación que está pasando tienen abrazado el trabajo que ellos han venido haciendo. Y de una u otra manera, por el temor de que los jóvenes vengan y estropeen el trabajo que ellos han hecho, ellos se encuentran abrazados de todo lo que han hecho. ¿Qué sucede? Limitan que los jóvenes se desarrollen dentro de un ministerio. Y yo no estoy diciendo con esto de que no es importante ser prudente, de que no es importante estar monitoreando, estar ahí guiándolo. Yo no estoy diciendo con esto que eso sea de esa manera. Yo lo que intento decir es que hay un celo, al igual que aquella época que tomaban por menos a Timoteo, hoy en día en las congregaciones se da por menos a la juventud. Y el Señor dice, no dejes que nadie tenga por menos tu juventud. Esto no es una palabra de rebeldía para que tú mañana vayas y te levantes en rebeldía contra
contra los pastores, y le diga, no, es que yo quiero hacer, es que yo quiero deshacer. No, no, no. Esto no es una palabra, o esa no es la manera en que Pablo le invita o le dice a Timoteo cómo tiene que actuar. Esa no es la manera. La manera en que Pablo le dice, ok, si ellos están dando por menos tu juventud, tus capacidades y la relación que has tenido con el Señor, da ejemplo. Le dice Pablo, da ejemplo. ¿Cómo? Santo. Sé de ejemplo en palabra, sé de ejemplo en conducta, sé de ejemplo en amor, espíritu y pureza. Lo que le gusta la pelea de que quieren no hacerlo a la fuerza, no, Pablo dice, no, así no es. Sé de ejemplo, no hables tú, que hablen tus acciones, le dice Pablo a Timoteo. No hables tú, sé de ejemplo. No te levantes, te quieren arrinconado en la iglesia, sé de ejemplo. No te dejan predicar, sé de ejemplo. No te dejan hacer, siente que te tienen, sé de ejemplo. Vemos que hoy en día los tiempos, como dice en la Biblia, son malos y van a ser peores. La generación que no tiene al Señor está siendo arrastrada por las corrientes del mundo. Está siendo arrastrada por la sociedad perversa que hoy en día tenemos enfrente. Yo recuerdo que ayer, en medio de yo estando en mi congregación, el pastor decía algo interesante, nuestro pastor rector de la iglesia a la donde yo asisto. Y él decía que en pandemia fue un tiempo duro para los creyentes. Fue un tiempo bastante duro, porque es que realmente la iglesia de Jesucristo, directa o indirectamente, está siendo atacada. Muchas veces no nos damos cuenta de esto. Y el pastor decía de que hubo personas que después de la pandemia más nunca se congregaron. Se enfriaron tanto que más nunca se congregaron, no volvieron. Y no solamente eso, sino que la avalancha de pecado que viene sobre esta generación, incluyendo la juventud, no solamente que no está con el Señor, sino nosotros que estamos con el Señor, va a ser sacudida de tanto pecado que viene. Y solamente los que estén sedimentados en el Señor van a resistir. La palabra nos enseña que muchos en los postreros tiempos serán engañados y se perderán, dice la palabra. Un gran ejemplo de que la sociedad está corrompida, hermanos. Yo recuerdo y les pongo un ejemplo. Yo recuerdo que cuando yo no formaba parte de la familia del Señor, cuando pertenecía a la sociedad común, yo recuerdo que las redes sociales, o sea, de una u otra manera siempre han sido muy explícitas en cuanto a lo que se comparte. Pero en la época en la que yo no pertenecía al Señor, yo recuerdo que los hombres eran quienes compartían contenido explícito, pero de manera desproporcional. Una cosa impresionante que tú entrabas a las redes sociales y te abrumaba. Y hoy en día, de unas semanas para acá, yo comencé a grabar videos, a grabar reels para Instagram, compartir, hablar de la palabra del Señor. Y yo recuerdo que yo dije, wow, voy a entrar a esta plataforma, a TikTok, para compartir el video. Hermano, para mi sorpresa, fue que cuando yo entré en la plataforma de TikTok, yo me creé la cuenta, entré, solté el video y por la misma salí huyendo. Literal, solté el video y salí. No sigo a nadie, no veo a nadie, convento el video, lo dejo y me salgo. Lo que yo veía en medio del timeline que te incita a deslizar era la juventud, muchachas, mujeres, jóvenes, bailando, hermano, frente a una cámara, sin pudor alguno,
yo decía, Dios mío, esto es una locura, yo me voy de aquí. Porque es que yo no hacía nada ahí. Y yo decía, pero ¿en qué momento sucedió esto? Y me acordé de esta palabra que decía el pastor, y es que la avalancha de pecado que viene sobre la juventud, no es ni la tercera parte, hermano. Viene algo peor. Si estamos mal, viene algo peor totalmente para el mundo. Esto, como juventud, nosotros no tenemos por qué temer, debemos cuidarnos, sí. Pero la luz de nosotros, mientras más oscura sea la noche, más brillamos nosotros en el nombre de Jesús. Mientras más haya pecado, más la gracia del Señor sobreabunda. Tú has sido diseñado para hacer luz. Yo he sido diseñado para hacer luz. Y mientras más oscuridad haya, más la luz de Cristo va a brillar. Estoy seguro de eso. Pero para que brille la luz de Cristo en cada uno de nosotros, usted tiene que cuidarse. Usted tiene que ser de ejemplo. Usted tiene que estar sedimentado en el Señor, saber quién eres. Vemos que Timoteo era un líder. Timoteo era líder, porque Timoteo tenía bajo su responsabilidad un grupo de personas. Y yo le estoy hablando a gente aquí que pertenecemos a este maravilloso ministerio de escogido y que también tenemos gente bajo nuestra responsabilidad. O sea, yo le estoy hablando a líderes. Yo le estoy hablando a líderes que tienen que tener cuidado. Yo le estoy hablando a líderes que tienen que ser ejemplo. Yo le estoy hablando a líderes que tienen que saber que no es que son ángeles y querubines, no, sino que tienen un compromiso mayor. La palabra dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y créame que el Señor nos va a demandar, porque si estamos enfrente es para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿O se fueron? ¿Están ahí? En el versículo vemos que hay 6 pilares. Y vemos que si dividimos estos 6 pilares, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, yo decía, wow, Señor, pero yo veo aquí que si yo divido estos 6 puntos o estas 6 palabras en 2 grupos, yo veo y percibo de que la palabra, la conducta y el amor es algo que tú nos pides tener para ejemplo de otros. Pero el espíritu, la fe y la pureza es algo que tú nos pides para ti. Yo decía, wow, interesante. Porque somos de ejemplo en palabra, conducta y amor para con otros. Pero también debemos tener espíritu, fe y pureza para con Dios. Y yo decía, wow, tremendo esto, poderoso, maravilloso es el Señor. ¿Por qué? Porque en palabras, como hijos de Dios, tenemos que ser ejemplo. Y aquí voy con un tema que a muchos no les gustan, pero es necesario. Hermano, y esto, como dice la palabra corta para allá y corta para acá. Doble filo tiene la palabra del Señor. No crean que yo no paso por esto. Al contrario, porque paso por esto es que estoy hablando de esto. Vemos que como palabra debemos tener cuidado. ¿Cuidado en qué? En que hay un grupo de muchachos y jóvenes que están siguiendo tus pasos. De que el púlpito, en cuanto a palabra se habla, lo que sale de tu boca, el púlpito en tu vida no solamente es un altar en una iglesia, sino que el púlpito es el diario vivir. Ese es el púlpito. Entonces vemos que muchos se limitan a decir palabras en un altar, pero en su día a día hablan deliberadamente.
palabras que, bueno, quizás no son groserías, pero son palabras que son de ejemplo para otros. Efesios me dice, Efesios 4:29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Y dice que todo lo que digan sea bueno y útil. ¿Estás hablando cosa útil? Estamos hablando cosa útil. A fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oyen. Dios mío. Que todo lo que diga sea bueno y sea útil. Esta semana, quiero poner un ejemplo. Esta semana, mientras conversaba con una hermana, medio de la conversación, ella me cuenta una palabra, pero les confieso que me hizo algo de ruido, pero yo dije, wow, no, que no sé, está raro algo aquí. Y yo le cuento, hermana, esa palabra está como fea. Ojo, yo porque tengo la confianza con esa hermana. No es que yo ando por ahí intentando cambiar la vida de los demás. No, yo creo que estoy trabajando fuertemente también para que el Señor siga cambiando la mía diariamente, como para dedicarme a intentar cambiar a otros. Y yo le decía, hermano, esa palabra está como fea. No sé qué opinas tú y qué fea. No, bueno, no, a mí no me parece. ¿Por qué tú dices que está fea? Yo le digo, hermana, lo que pasa es que, no sé, no es una palabra como que sea útil. Esa palabra aprovecha en el Señor, o sea, no sé, me suena raro. Y bueno, en medio de esa conversación, ella, bueno, me dice, no, hermano, yo de verdad que no, para mí no representa nada. Y yo, bueno, yo sé que eso significa eso, pero yo no lo digo con esa intención. Sí, yo le digo, hermana, mira, ¿sabes qué? ¿Qué harías tú si alguna de tus discípulas, tú las oyes diciendo esa palabra? Wow, no había pensado eso, hermano. No, es para yo preguntar, es para yo saber. ¿Qué harías tú? ¿Tú te sentirías a gusto? Como los padres, yo recuerdo que cuando los papás antes decían grosería, pero el niño las repetía, ellos le decían, no digas eso no se dice, pero ellos la seguían diciendo. Entonces, desde esta posición en el Señor como líder, si tú escuchas a un discípulo diciendo una misma palabra que estás diciendo tú, ¿qué dice? ¿Qué hace? Porque no estás dando un ejemplo. Ese fue el punto de vista mío. Yo le digo, hermana, esto es una opinión mía, esto no lo dice la Biblia, esto es una opinión mía desde mi punto de vista, obviamente basado en la palabra del Señor. Wow, hermano, no, bueno. Y yo le digo, hermana, tú imagínate tú en el altar diciendo, bueno, mi gente, prepárense, entró el Señor y bueno, y dice la palabra. ¿Tú te imaginas en el altar diciendo esa palabra? No, hermano, no me imagino. Bueno, ¿y cuál es la diferencia de un altar a tu vida diaria? ¿Acaso un púlpito no es lo mismo, tanto arriba como abajo? Wow, hermano, tienes razón. Gloria al Señor. Eso fue una inquietud que surgió en mí y yo la pongo de ejemplo hoy en día de palabras, hermano, que no son necesarias en nuestro vocabulario. Yo le digo, hermana, tú eres una hija de reino. Tú eres una muchacha fina y elegante, como para que tu palabra disminuya el valor de ti. Wow, no lo había pensado. Hermano, yo les cuento esto porque el Señor a mí me rescató del mundo. Y yo recuerdo que en el mundo se decía grosería deliberadamente nada más para llamar la atención. Las mujeres hablaban, hermano, mal. Las mujeres hablaban mal solamente para llamar la atención de los hombres, pero eso para el hombre, uno decía, pero wow, esta mujer, qué feo, solamente para eso. Y yo sé que hay muletillas que repetimos porque en un país se dice o no es grosería en un país, pero aquí sí lo es y allá lo es. Son muletillas. Eso te suma, te edifica. No, haz el esfuerzo para que los que te están siguiendo sigan un buen ejemplo hasta en eso. Hermano, cuando yo llego a los caminos del Señor, una de las luchas que tenía era por decir ese tipo de palabras, tanto palabras sucias como palabras que no tenían sentido, pero uno las decía. Y el Señor arrancó eso de mí. Entonces, obviamente, cuando yo me encuentro a alguien que está sirviendo al mismo Dios que estoy sirviendo yo, escuchar o decir una palabra de esa, yo digo,
wow, pero algo está aquí tan raro. Y no es que yo pretendo cambiar a la gente, no. Es que quizás hay una ignorancia detrás de la palabra que estás diciendo. Puede ser. El hecho es que la palabra me dice que todo lo que se diga sea bueno y útil. Bueno y útil. Eres de ejemplo para los que te están siguiendo. Incluso como palabra, como la definición de la palabra, emplear lenguaje ofensivo. Y es que somos humanos, muchas veces se nos suben los humos y reaccionamos y decimos y hablamos y lanzamos una palabra sin pensar. El problema es que la palabra me enseña, Proverbios 12:18 dice, hay hombres que sus palabras son como golpe de espada, mas la lengua del sabio es medicina. ¿Están ahí todavía? Escríbame algo, me siento que estoy solo. Debemos ser cuidadosos de lo que sale de nuestra boca. Y esto no es algo mágico. Esto no es que tú oraste y ya mañana dejaste de decir grosería. No, esto es algo, hermano, que tú haces intencionalmente. Sustituye las palabras. Cuando venga a salir algo que no sea correcto, sustitúyela. Vemos que también el chisme es algo, hermano, que destruye. El chisme. ¿Por qué? Porque hay problema en que muchos líderes no solamente son chismosos, sino que chismean con lo que ellos están liderando. O sea, no solamente se están dañando ellos, sino que dañan a los que están siguiéndole. No, tú sabes que bueno, hizo aquello, hizo lo otro, pero a mí no me gustó y yo no sé qué. Y, hermano, ¿tiene algún problema? Vaya con esa persona y converse. Usted es un líder. Usted es un hombre estipulado por el Señor, una mujer puesta ahí por el Señor. Usted tiene las mismas capacidades. Vaya, converse. Mira, mi hermano, mi hermana, pasó algo aquí. No, mira, no sé. Pero evitemos, hermano, de llenar nuestra boca de cosas insensatas. Eso no nos suma, eso nos resta. La Biblia me enseña, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en caminos de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón que no presta su oído, que no lo presta a un chisme, que no lo presta a picar a su hermano, a comérselo con papa frita. Bienaventurado ese varón. Y varona también. No crea que nada más le estoy hablando a los hombres. Debemos cuidar todo lo que de nuestra boca sale. El punto número 2, la conducta. Y bueno, si las palabras están golpeando, hermano, la conducta yo creo que también va a golpear y mucho más. La conducta es la manera en la que nos conducimos en el caminar diario. ¿Por qué? Porque está evidenciado que cuando pasamos mucho tiempo con alguien, hay cosas que se nos pegan de esa persona. Si yo me la paso mucho con mi amigo, lo más probable es que el lenguaje que manejemos sea muy parecido, porque es que van a haber palabras que uno dice que el otro las entiende y tú te ríes y el otro lo hace. Entonces, ¿acaso los que te están siguiendo a ti como líder y a ti como hijo de Dios, los que te están siguiendo están adquiriendo buenas cosas o malas costumbres? ¿Cómo te conduces tú? ¿Cómo te manejas tú? Porque ese es el fruto. La palabra dice de que es por los frutos que se conoce a la gente. Por los frutos, no por lo que la persona diga, no, yo soy, yo hago, no. Por los frutos es que se conoce a la persona. Porque es que es necesario llevar una vida
que coincida lo que predicamos a lo que vivimos. Es necesario ser lo que decimos ser. No como los fariseos, que Jesús le decía, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Acaso Jesús dice eso de ti? Hay que preocuparse si es de esa manera. Hay que esforzarse diariamente por tener una conducta intachable. Dice Filipenses 2:15, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. Brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Santo, estamos en Timoteo, recuerda. Pablo le dice, no tengas por menos tu juventud, sino sé de ejemplo. Y en uno de los ejemplos está la conducta. Tenemos que ser de ejemplo en conducta. ¿Cómo te estás manejando? Es necesario ser de ejemplo. En medio de una sociedad corrompida, es necesario ser de ejemplo. Punto 3, el amor. El amor es la base fundamental en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque fue por amor que tú y yo fuimos salvos. Fue por amor que Jesús se entregó, murió y resucitó. Fue por amor. Amor a ti. Un amor que ni siquiera ni tú ni yo merecíamos, pero su amor cubrió eso. Si no tenemos amor, nada funcionaría adecuadamente. Si no hay amor, las columnas se caen. Es por eso que debemos amar pacientemente a nuestros hermanos. La Biblia dice, Dios es amor y el que no ama no le conoce. Este es un tema. ¿Por qué? Porque este amor debe ser como el Señor, un amor incondicional. En medio de la formación que Pablo le daba a Timoteo, recuerden que estaba quedando a cargo de una congregación, Timoteo. Y en pocas palabras, Pablo le da consejo y le dice, mira, sé de ejemplo, cuando alguien venga a decir una mala palabra, sé de ejemplo. Mira, cuando alguien venga a manejarse de una forma incorrecta, sé de ejemplo. Mira, cuando te vengan a meter un chisme, sé de ejemplo. Cuando alguien falle, sé de ejemplo, amor. Estamos tratando con amor al caído. ¿O lo estamos señalando y nada más? Estamos restaurando con amor. Porque es necesario el amor. Es necesario amar. Vemos que estos 3 puntos es lo que nosotros damos a otros. En este caso, en dirección horizontal. Pero también dice el espíritu y la fe. Son 2 en 1. Espíritu y fe. De manera vertical. Entregamos al Señor y otros ven. Somos de ejemplo. Para otros, en la manera en que nos desenvolvemos en esto. En el espíritu y la fe. ¿Por qué? Porque es necesario que usted y que yo, como hijos de Dios, vivamos, hermanos, sumergidos y parados firme. ¿En qué? En el estudio de la palabra. No solamente son los lunes que se oye de la palabra en los discipulados de escogido, no solamente. Para que usted tenga un crecimiento y una juventud fortalecida en el Señor, usted tiene que conocer su palabra. Usted tiene que acercarse a ella. Usted tiene que conocer qué es lo que el Señor dice, cómo es que el Señor actúa, qué pensaría el Señor, qué diría el Señor. Eso está escrito, eso está en su palabra. No solamente son los lunes que buscamos de la palabra, ni los domingos cuando va para la iglesia. Es todos los días. Porque así como usted alimenta su cuerpo físico, desayuno, almuerzo y cena, y si no lo alimenta, a usted le da hambre,
¿verdad? Y suceden cosas peligrosas, se puede desmayar, le puede pasar algo. Así también necesita su espíritu ser alimentado. Es necesario, mis hermanos, meditar en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es la guía. Usted no puede decir ser cristiano o hijo de Dios si no sabe cuál es el camino a seguir. Usted cree y usted conoce de que en algún día fue salvo, porque usted dijo, repitió una oración de fe y dijo, Jesús, yo te acepto en mi corazón. Y de ahí para allá no pasó más nada. Usted dice que, bueno, un cristiano salvo, pero no un cristiano productivo en la obra del Señor. Aló. ¿Están? Es necesario que cuando suceda algo, lo que tú estás guiando, digan, wow, líder, ¿cómo lo haría usted? Wow, mi hermano, ¿cómo lo haría usted? Y que ellos vean que tú te manejas por lo que dice la palabra, no es un pensamiento y que, bueno, yo lo haría, no. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. La palabra dice esto, vamos a actuar como dice la palabra del Señor. Ese es el ejemplo que Pablo le dice a Timoteo, sé de ejemplo. En espíritu y en fe, en tu doctrina, en la palabra del Señor, sé de ejemplo. ¿Cómo te estás alimentando? ¿Estás leyendo? ¿Estás comiendo Biblia? ¿Estás comiendo palabra? ¿Estás orando? ¿Estás ayunando? ¿O solamente es por un ratito? Mano, uno de los retos que hoy en día la juventud tiene son las redes sociales. ¿Por qué? Porque ocupan gran parte de tu tiempo, de nuestro tiempo, me incluyo. Es necesario ser radical en estas cosas que están restando, que están absorbiendo el tiempo que es para el Señor. Es necesario ser radicales con él. Es necesario dedicarle verdaderamente un tiempo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres un líder, tú no puedes dar algo que no tienes. Y si no te alimentas, ¿qué le vas a dar a las personas que tú estás hablando? Y no solamente hablo de líder de escogido, porque tú puedes ser un líder en tu trabajo, puedes ser un líder en tu casa, puedes ser un líder en la universidad, en cualquier parte puedes ser un líder. Y el momento en el que vas a hablarle a alguien del Señor, ¿qué estás dando? Si tienes algo para dar. Porque hay personas que están más vacías que nadie, están más secos. ¿Qué dan? Y vienes a hablar de ¿qué estás dando? ¿Realmente te estás alimentando del Señor? Porque, hermano, eso está claro. No puedes dar algo que no tienes. Tienes que tener algo primero para dar. En el nombre de Jesús. La palabra dice, Salmo 119:7. A medida que aprendo tu justa ordenanza, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. A medida que aprendo tu palabra, es que soy una ofrenda viva, agradecida para ti, siendo de ejemplo para los que me rodean. Santo Padre. Y la última dice, la pureza para la juventud, la pureza es un reto, es un desafío, la pureza. Y cuando hablo de pureza, no es la perfección. ¿Por qué? En el momento en que seremos perfectos, cuando el Señor venga y nos lleve. La pureza es la integridad. La integridad es todo aquello que tú haces cuando nadie está viéndote. La honestidad es cuando alguien te ve. Y la integridad es cuando supuestamente nadie te está viendo. Pero el Señor está en primera fila. Y Él no lo hace para señalarte o para recordarte el pecado. Puede que el enemigo sí. Y no tenemos que ignorar eso. Ciertamente los secuaces de Satanás están viendo qué estás haciendo. Y ellos sí te van a señalar si no te paras en la brecha. Ellos sí te van a dejar en vergüenza si no te paras en la brecha. Ellos sí te van a avergonzar si no te arrepientes, si no eres íntegro. Y yo no te digo esto para asustarte o para amenazarte. Yo te digo esto para decirte que el Señor, hermano, si 7 veces caes, 7 te va a levantar. Ven al Señor.
y ponte a cuentas con Él. Mantente íntegro. Es la pureza lo que hace brillar al joven. La pureza. Guárdate para el Señor. Te animo a que te guardes para el Señor. Vale la pena guardarse para el Señor en todos los aspectos. Desde la palabra que dices, desde la manera en la que vives, desde la forma en la que actúas, todo lo que haces en frente de las personas y lo que no haces cuando las personas no están, en todo, guárdate. Es la pureza lo que te hace brillar. Brilla. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. El enemigo vino a tentar a Jesús y fue con la palabra que Jesús resistió. Las tentaciones no se fueron y es que no van a venir. Las tentaciones vienen diariamente. Son dardos de fuego, dice la palabra, que el enemigo lanza. Y a través de un pensamiento que pasa a tu corazón es que se germina y crece el pecado. Un pensamiento. Está lleno de la palabra para resistir los ataques del enemigo, para resistir la tentación. La palabra dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que ni siquiera entréis. No es para que entres y salga, no. Para que ni siquiera entres en tentación. Velad y orad. Es necesario que como jóvenes dedicados al Señor, caminando y viviendo una obra para el Señor, es necesario que pongamos en práctica todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Y yo no vengo a hablarle, como les dije, a jóvenes perfectos. Yo le estoy hablando a jóvenes que en su imperfección el Señor se fortalece. A eso es a los jóvenes que le estoy hablando. A los jóvenes perfectos pueden salirse si quieren del Zoom. Aquí estamos jóvenes imperfectos que diariamente nos negamos ante el Señor para no fallarle. Jóvenes que tenemos batallas, jóvenes que tenemos luchas, jóvenes que cargamos con cosas que solamente el Señor sabe. Jóvenes que somos llenos, estamos completos en Él. Estoy hablando a estos jóvenes. Y cuando hablo de jóvenes, no hay edad para ser joven. Recordemos que Timoteo tenía 35. No se sienta mal. Vemos que para la época de 40 para abajo era joven y te menospreciaban para la época. No te sientas mal si tiene 39, 38, llegando al cuarto piso, no te sientas mal por eso. Joven también. Si ya lo pasaste, joven eres. Guárdate para el Señor también. Vale la pena. Hermanos, hay un ejemplo y es que el boxeador, cuando va a tener una batalla, una pelea, es su entrenador quien le pone una disciplina fuerte y lo prepara y lo desarrolla y lo construye y le da y vamos y lo empuja y lo lleva. Es su entrenador personal, quien lo prepara y lo capacita y le dice, vamos, vamos, vamos. Es su entrenador. Y en el momento en el que el boxeador entra al ring, en la batalla, Dios mío, en el momento en el que al boxeador le están dando, pero hasta con los pies, en ese momento en el que el boxeador no puede ni siquiera sostenerse en sus pies, en ese momento cuando el boxeador le están dando todo, en ese momento en el que no haya, en el momento en el que le están dando, hermano, en ese momento en el que el boxeador quiere renunciar, en ese momento, quiero que sepa que el único que tiene la potestad de tirar la toalla es el entrenador, no el boxeador. Alaba. ¿Qué te quiero decir con esto? Que como jóvenes tenemos luchas diariamente. Como jóvenes, hermano, nos enfrentamos a un enemigo real que nos busca de golpear, nos busca de sacarnos de la línea del Señor, nos busca de tumbarnos, nos busca y muchas veces decimos, Señor, te fallé otra vez,
Padre, no merezco de ti. Y muchas veces decimos, no, Señor, yo te fallo demasiado. No, Señor, hoy te fallé. No, Señor, hoy caí. No, Señor, hoy pequé. No, Señor, hoy hice esto. Pero el Señor te dice, vamos que tú puedes. La toalla la tengo yo. Tú no tienes la potestad de renunciar. ¿Por qué? Porque Él va a ti. Él te está preparando. Él te está capacitando diariamente para que te mantengas en el pie, en el ring. Sigue peleando. La toalla la suelta tu entrenador. Y créeme que Jesús no va a soltar la toalla por ti. ¿Por qué? Porque Él no te ve como una obra a medias. Él no te ve como ahorita tú te ves que le fallas diariamente. Él no te ve así. Él te ve como una obra completa. Y quiero decirte que la gloria postrera será mayor que la primera. Levántate. Como joven, levántate. Sigue caminando. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña que cuando el enemigo viene como río, Dios mío, el Espíritu de Jehová levanta bandera en contra de él. Aleluya, Señor. Te alabo, Padre, gracias. No estás peleando solo, joven, no estás peleando solo. Las luchas que tú tienes, cada uno tenemos diferentes luchas. Pero es el Señor en esa debilidad que Él se fortalece. Alguien alaba la gloria de Dios. Dios mío. Es necesario guardarse. Vale la pena. Viene un congreso. Yo sé que son muchos cientos de jóvenes en el nombre de Jesús. Y yo sé que hay muchos líderes, parte del ministerio. Hay personas que están entrando nuevas. Hay personas que quizás no forman parte del liderazgo, pero que se unen. El Señor está demandando de ti que seas de ejemplo. Pablo dice, sé de ejemplo. Timoteo, no dejes que nadie tome por menos tu juventud. Sé de ejemplo. Timoteo, no hables tú, que hablen tu fruto, que hablen tus hechos. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Timoteo, que brille tu luz, que brille tu pureza. Cuando vengan las otras personas digan, wow, pero este joven se ve espectacular. Wow, este joven tiene algo que es de Dios. Este joven me está, wow, me incita, me empuja a conocer de ese Dios. Este joven tiene algo. Te animo a que te sigas esforzando. Lo estás haciendo bien. El Señor no te señala. Tú puedes. Tú puedes. Mayor es el que está en ti y en mí que el que viene a acusarte y señalarte. Para ir terminando, la palabra dice, Eclesiastés 12:1. Quiero terminar con esto. Acuérdate de tu Creador, Dios mío, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Santo Padre, ayúdame, Señor. Acuérdate del Señor en tu juventud. ¿Por qué en tu juventud? Porque hay cosas que tú y yo podemos hacer ahora mismo que quizás más adelante no vamos a poder hacer. Quizás ahorita hay una energía, hay un vigor, hay una chispa que podemos hacer ahorita, que luego más adelante es muy tarde. ¿Quieres que te diga algo? Si algo quieres invertir en el Señor, invierte tu juventud. Porque es tu juventud la que te llevará a decir, tengo en ella contentamiento. Dios mío. Cuando vengan los días malos, aquellas personas que por ignorancia o por desconocimiento no aprovecharon, o sabiendo no aprovecharon su juventud, dice la palabra, dirá, antes que vengan los días malos, lleguen ella y diga, no tengo en ellos contentamiento. Hay muchas personas que pensando que viviendo la juventud como el mundo la pinta,
pierden la juventud, su tiempo. Dios mío. Pero el Señor en esta hora te dice, si quieres invertir algo, invierte tu juventud. Dedícate a mí en este momento. Ven, yo haré de ti algo mejor. Yo te voy a usar con poder, pero ven, acércate, vive para mí tu juventud. Deja que yo la use. Deja que yo la use como un día me le presenté a Samuel en su juventud. Deja que yo lo use. Ven. Hermano, los tiempos son malos. El pecado no va a disminuir. El pecado va a aumentar. Es necesario estar sedimentados en esta palabra para poder resistir la avalancha de pecado que viene. Es necesario estar consciente que tenemos una batalla diaria y tenemos un enemigo real. Yo en este momento creo y confío que lo que el Señor va a hacer en las próximas semanas va a ser algo grande. ¿Cuánto lo creen? Dios va a hacer algo. Dios va a moverse con poder. Se acerca el Congreso de Escogidos. Le invito a todas aquellas personas que nunca han oído de este ministerio, hermano, yo le digo, si usted quiere dedicar algún tiempo valioso para su vida, hermano, entre, conéctese a las reuniones para que el Señor haga cosa especial con usted, para que usted reciba, se prepare, se nutra de lo que el Señor viene a decirnos. No dejes que nadie tenga por menos tu juventud. Sé de ejemplo, no solo para los creyentes, sino para aquellos que no creen en el mismo Dios que tú. Sé de ejemplo en palabra, sé de ejemplo en conducta, sé de ejemplo en amor, sé de ejemplo en pureza, en fe, sé de ejemplo en espíritu, sé de ejemplo. Esa es la palabra del Señor para ti en esta hora. Tu juventud es valiosa. Sé de ejemplo. En el nombre de Jesús.